Bueno, creo que ya estamos todos, los que siempre nos conectamos, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a dar la devolución de los trabajos prácticos. Eh, Así que, y después comenzamos con la clase. Miriam, eh, está muy bien. Es la fábrica de horno para shawarma, la empresa. Lo que faltaría agregar es carátula, índice. Si se puede, por ahí estaría bueno alguna imagen, algún logo, algo como para que pueda conocer un poquito más la empresa. Y fíjate que en la parte de descripción, de mencionar los productos y detallar un poco los distintos productos, que después en la etapa 2 ahí hay que elegir un producto para el que se va a comercializar, detallar un poquito más específicamente los productos que se fabrican, ¿sí? Así que faltaría como mejorar un poquito eso y ya seguir con la etapa 2. ¿Sí? Está bien, dale. Bien. La etapa 2, ¿cuándo es la entrega, Agustín? Ahora después cuando Dale. ya definimos una fecha, pero Listo. ya pueden avanzar con eso. Miriam está. Miguel, solo falta carátula e índice, lo demás está todo perfecto. La empresa se llama Petrocuyo sobre polipropileno, ¿verdad? Sí, Perfecto. exacto. Bien. Después, Walter, ¿está también? Sí, perfecto. Estoy acá, sí, sí. Bien. Se llama RAF Intimates, es una empresa de Sí, muy buen desarrollo del trabajo en general, lo que faltaría es un índice, que todavía no lo vi. ¿Sí? perfecto. Un índice. Bien. Después, Cristian, de productos electrónicos, está todo muy bien. Ya puedes pasar a la etapa 2. Perfecto, gracias. No, por favor. Y después, Matías y Agostina, a los dos, que están bastante similares en cuanto a la estructura, está bien. Lo que por ahí faltaría un poquito es reorganizar la información en el sentido que arrancan el trabajo poniéndome misión y empiezan a contar la historia de la empresa. Y en realidad una cosa es la historia de la empresa y después poner cuál es la misión y cuál es la visión. Como separar un poco, ¿sí? O sea, reordenar un poco esa información. En el caso tuyo, Agustina, noté que... Ah, y otra cosa que les pasó a los dos. Los dos ya eligieron un producto y destallaron ese producto. Cuando en la etapa 1 primero había que nombrar todos los productos que la empresa fabrica y en la etapa 2 elegir uno que es lo que ustedes ya marcaron en la 1. Así que faltaría agregarle los demás productos, por ejemplo, el tuyo que es una fábrica de muebles en madera, por ahí ya poner, además del que detallaste muy correctamente, hacer una listita de los distintos productos. Perfecto, bien, bien, bien. Lo mismo con Matías. O sea, después está todo perfecto, todo bien, la carátula, índice, todo perfecto, faltaría reorganizar eso, de separar un poco la historia de la empresa por un lado y después agregar misión, visión, y nombrar los productos que fabrican. Después, Bien. todo el detalle que pusieron del producto ya elegido, que destacaron, ya eso sería como el comienzo de la etapa 2. Perfecto. Ahora voy a refrescar, que lo tengo acá por las dudas, para que lo tengan en claro. Trabajo práctico, etapa 2, consiste en, bueno, informar el producto elegido como objeto de estudio, caracterizarlo con todo lo que hemos visto del tema de producto. Se puede hacer análisis FODA, que uno de los compañeros ya lo agregó en la etapa 1, y establecer los 3 países posibles para poder exportar el producto elegido como caso de estudio y explicar brevemente el porqué de sus elecciones. Ya después en la etapa 3 se va a hacer una investigación de mercado para que de esos 3 elijan el país definitivo para hacer la comercialización. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. sí. Profe, una Perfecto. consulta. Sí. ¿Había que entregarlo el jueves pasado el trabajo? Pues yo pensé que era hoy que había que entregarlo. El jueves pasado.
exactamente. El ¿Se jueves lo puedo mandar? ¿Se lo puedo mandar igual? pasámelo. De todas maneras, chicos, traten de cumplir las fechas. Por eso, los que no se pueden conectar, lean las clases, porque en las clases se va diciendo todo para que todos vayamos al mismo ritmo. ¿Sí? Perfecto. Mándamelo, que yo lo corrijo, pero tengan en cuenta que está bueno cuando yo veo que siguen las clases, que van respetando los tiempos y demás, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, Agustín, te hago una pregunta. Miriam. El índice, ¿lo voy haciendo en base a lo que voy presentando? Claro, claro. Después el índice, a medida Ah, ok. que pasando de etapa a etapa, lo van a ir agregando las distintas. Hasta ahora vas a poder poner por ahí hoja 1, historia, Sí, presentación, misión, visión. claro, y así, ¿no? Ah, bien. Listo. Ok, Yo estaba con lo mismo. Gracias. claro. A medida que vayan agregándole cosas, van completando el índice, exactamente. Y la carátula, Agustín, que vos nos decías ese tema, la carátula, ponemos, subete el nombre de la empresa en la cual desarrollamos y alguna foto, algo de eso, Ah, directamente. O algo. Que sea un poco Bien. más de presentación, claro. Exactamente. Perfecto. Listo. Que figuren los datos de ustedes, el nombre de la materia, puede figurar el nombre de la empresa, una foto abajo. Sí, es Bien. como una manera de presentación. Perfecto. Vale. Así que bueno, eso sería respecto al trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, los que no lo entregaron, entréguenlo esta semana, o sea, entre hoy y mañana, por favor, así ya nos ponemos al día y vamos todos al mismo ritmo, ¿sí? Profe, otra consulta. Sí. ¿Cuándo sería más o menos la segunda etapa para entregar? Ahora voy a mirar un poco como para ir dividiendo las etapas en más o menos que vayan quedando todas hasta llegar al final, pero pongámosle en 3 semanas más o menos. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Profe, hago una consulta. Las correcciones que me marcó, ¿directamente las incluyo cuando entregue la segunda etapa o se las tengo que agregar ahora y reenviarle el trabajo? No. Ya ahora todos ya están en condiciones de seguir con la segunda etapa. El que tiene que modificar algo de la primera, agregar algo, lo hace, y cuando entregan la segunda etapa, yo ya ahí voy a ver que corrigieron la primera, y así ya va quedando actualizado con los cambios de trabajo. No hace falta entregarlo ahora ni nada. Perfecto. Bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada vimos el tema de mercado, vimos la definición, los tipos de mercado, y hablamos de segmentación de mercado y de posicionamiento de mercado. Y dijimos que en la clase de hoy lo que íbamos a ver es, íbamos a comenzar con el tema de investigación de mercado. Cómo podemos hacer, cómo es todo el proceso que vamos a hacer para hacer una buena investigación, investigación de mercado. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es definir qué es investigación de mercado, ¿no? Entonces, podemos decir, por si quieren tomar nota, que la investigación de mercado es la base en la que apoyaremos toda la estrategia de mercado, ya que es la que nos va a permitir conocer exactamente el terreno en el cual nos movemos para justamente establecer nuestras metas y líneas de acción. Si yo esto lo traslado a lo que decíamos del trabajo práctico, ustedes cuando hagan la investigación de mercado, ¿qué van a querer saber? Van a querer conocer el mercado ideal, es decir, el terreno en el cual nosotros queremos depositar nuestras metas y nuestras líneas de acción para comercializar nuestro producto. Esa es la idea o lo que significa hacer una investigación de mercado. Lo que vamos a ver ahora es que nosotros podemos utilizar distintos tipos de investigación de mercado, que lo vamos a dividir en 2 tipos. La investigación de mercado cuantitativa y la investigación de mercado cualitativa. Ya vamos a definir cuál es cada una. Una empresa, cuando hace una investigación de mercado, puede utilizar una u otra, o puede hacer una combinación de ambas. Obviamente, todo estudio de investigación de mercado implica costos, entonces también dependerá de eso a la hora de la empresa elegir cómo realiza la investigación. Cuando hablamos de investigación de mercado cuantitativa,
nos referimos a aquella investigación en la que se utilizan datos medibles, datos cuantificables, con ellos datos nosotros podemos elaborar estadísticas sobre lo que estamos investigando. Por ejemplo, podemos determinar cuál es el número de personas que ven televisión a las 6 de la tarde. Entonces yo ahí lo puedo cuantificar. Puedo decir que la resolución del estudio me dice que, no sé, el 80% de las personas de una determinada población, digamos, de análisis de estudio, se determinó que ven televisión a las 6 de la tarde. Yo puedo determinar un número concreto. Es una investigación cuantificable. Se realiza con datos medibles. En cambio, la investigación de mercado cualitativa es aquella que permite explorar las reacciones, las emociones, las preferencias, las opiniones del público de acuerdo a lo que se está investigando. Y ahora vamos a poner un ejemplo para que quede un poquitito más claro. Una forma de nosotros hacer una investigación de mercado cualitativa, por ejemplo, es reunir a un grupo de personas para que observen un spot publicitario y observar cuáles son las reacciones de las personas mientras están viendo el spot publicitario. Entonces, de esa manera, la empresa que hizo el spot publicitario puede ver qué reacción, qué emoción, qué actitud va tomando a medida que se va viendo el spot publicitario. Entonces, en este caso no se saca un dato medible o cuantificable. Acá se va midiendo emociones, preferencias, opiniones, entonces por ahí se puede decir, bueno, cuando ocurrió en este punto del spot publicitario, todos se hicieron así con la cabeza como sorprendidos, en tal otra la gente se emocionó, se va investigando de esa manera cualitativamente. En cambio, la cuantitativa es más concreto, con números concretos. Bueno, el 80% de tal cosa dijo, determinó tal otra. Y así, bien concreto. Esa es la diferencia entre los dos tipos de investigaciones que podemos hacer a la hora de investigar o de hacer una investigación de mercado. Ahora bien, para cada uno de estos tipos de investigación de mercado, ya sea la cuantitativa como la cualitativa, vamos a contar con diferentes fuentes de información, que la vamos a dividir en dos: fuentes primarias y fuentes secundarias. Y ahora vamos a definir cuál es cada una y también vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más. Las fuentes primarias son aquellas en las que obtienen datos duros, datos originales, sin procesar. Buenas tardes. Hola Matías. Estaba sin micrófono, pero ¿pudiste escuchar un poco lo que estuvimos hablando? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, vuelvo a repetir, las fuentes primarias son aquellas en las que se obtienen datos duros, originales, sin procesar, enfocados obviamente al tipo de investigación que estamos realizando. Las fuentes secundarias, ahora le voy a poner como un ejemplo para que termine de entenderse bien. Las fuentes secundarias es aquella información que ya fue procesada anteriormente, o sea que no es original. Ya esa información ya se procesó anteriormente. Y la utilizamos como soporte a la investigación que hicimos. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación de mercado y determino que, no sé, las personas mayores de 40 años son las que más miran televisión en la franja horaria de las 16 y las 20 horas, por ejemplo. Yo eso lo obtuve con datos concretos, porque estoy diciendo tan cantidad de personas, entonces ahí ¿qué hice? Una investigación de mercado, ¿cuál? Cualitativa, cuantitativa. No llegué a escuchar la pregunta. No escuché la pregunta.
Si yo, por ejemplo, determino y digo, el 30%, el 50% de las personas entre 40 y 50 años son las que más miran televisión en el rango de las 6 a las 8 de la noche. Cuantitativa. 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 Perfecto. Bueno, una de las herramientas que yo puedo utilizar para hacer esa investigación de mercado cuantitativa, por ejemplo, son las encuestas. Creo que con las encuestas se hace un determinado tipo de preguntas y eso te da un determinado resultado. Ahora, yo esa información que saqué es información original que la saqué a través de las encuestas, por lo tanto usé fuentes primarias. A esta resolución, a este resultado de esta investigación, yo le puedo adosar información que ya fue procesada anteriormente, como por ejemplo algún artículo, algún reportaje, algún censo, algo que me pueda acompañar a el resultado de la investigación cuantitativa con fuente primaria que hice. Por ejemplo, puedo acompañarlo con un artículo donde el artículo cuente que las personas entre 40 y 50 años son las que más miran televisión por tal motivo, y bla, bla, bla. O sea, es una información que no salió de mi encuesta, sino que es una información que ya fue procesada anteriormente y que sirve como apoyo a mi estudio. En algunos casos puede servir como apoyo, y en otros puede por ahí un artículo decir justamente lo contrario y será una información a refutar con fuentes secundarias sobre la fuente primaria que yo utilicé para la investigación de mercado que acabo de realizar. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? O sea, ¿qué significa fuente primaria? Que es la fuente original, la que se obtuvo de mi propio estudio, sin procesar, sin nada, es la que yo recopilé con la investigación, y la fuente secundaria es aquella que es una información que ya existe, porque fue una información ya procesada anteriormente, y que sirve para acompañar a la investigación que realicé, es decir, para sumarla junto a la información con fuente primaria. ¿Estamos bien? Bien, bien. Perfecto. Sí, está bien. Perfecto. El primer paso, acá hasta ahora vimos qué es la investigación de mercado y vimos los distintos tipos de investigación de mercado, cuantitativa, cualitativa, y lo que significa realizarla con fuente primaria y con fuente secundaria. Ahora lo que vamos a hacer es ver todo el proceso de investigación de mercado, cómo se inicia el proceso de investigación de mercado. Lo primero que tenemos que definir es definir el problema y los objetivos de la investigación. Es por qué yo quiero hacer una investigación de mercado, cuál es el objetivo por el cual yo quiero hacer una investigación de mercado. Entonces, acá deberíamos definirnos, a la hora de hacer una investigación de mercado, la primera pregunta sería, bueno, ¿por qué quiero hacer una investigación de mercado? ¿Para qué se llevará a cabo la investigación de mercado? Porque resulta muy importante hacerlo de forma adecuada, y esto va a marcar toda la pauta de la investigación que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, cuál es el objetivo de nuestra investigación. O sea, ¿para qué la queremos hacer? ¿Por qué la queremos hacer? Una vez que hicimos esto, debemos plantearnos los objetivos que queremos alcanzar, los cuales pueden ser de tipo exploratorios, obtener información general sobre alguna situación para elaborar alguna hipótesis, pueden ser descriptivos para poder conocer las situaciones del mercado más en detalle, o pueden ser causales para probar alguna hipótesis que nos indique la relación causa-efecto de alguna situación que hagamos. Esto lo menciono, no es que por ahí vamos a profundizar mucho en esto, pero para que ustedes tengan en cuenta que a la hora de que una vez determinamos el por qué y para qué vamos a hacer la investigación de mercado, tenemos que determinar, bueno, plantearnos cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar, y que estos objetivos se pueden orientar hacia la parte más exploratoria, o sea, poder obtener información sobre alguna situación para poder elaborar alguna hipótesis de investigación. Pueden ser descriptivos, o sea, conocer situaciones del mercado más en detalle, por eso queremos investigarlo. O causales, que es para probar alguna hipótesis que nosotros tenemos sobre determinado tema y queremos ver si cómo es la relación causa-efecto de esta situación, ¿no? Entonces, eso es un poco hasta ahora
la primera parte del proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Definir el problema, el objetivo de la investigación, el por qué, el para qué, y plantearnos los objetivos. El segundo punto, que es uno de los puntos importantes, es establecer el desarrollo del plan de investigación. Es decir, que acá es donde se va a dar forma a todo el proceso de investigación, por lo cual nosotros tenemos que definir 4 puntos importantes dentro de este desarrollo del plan de investigación. El primer punto, ¿cuál creen que sería? A ver, en base a lo que hasta ahora estuvimos viendo. Yo decido hacer una investigación de mercado, ya definí por qué, para qué, establecí cuáles eran los objetivos que yo quiero lograr haciendo esta investigación. ¿Qué debería elegir como segundo paso para avanzar en esta investigación? ¿La zona? ¿A Las dónde? fuentes. Algo previo que estuvimos viendo. ¿Qué tipo de Fuentes. investigación? Si voy a hacer una investigación cuantitativa, o si voy a hacer una investigación cualitativa, o si voy a hacer ambas, de acuerdo a los costos que tengamos. Entonces, el siguiente paso es definir qué tipo de investigación voy a realizar. La segunda, una vez que yo ya definí qué tipo de investigación voy a realizar, tengo que determinar cuál va a ser el instrumento por el cual yo voy a hacer la investigación. O sea, qué instrumento voy a utilizar para hacer esa recolección de datos para tener el resultado que yo quiero. Nómbrenme, a ver, un ejemplo de un instrumento que yo pueda utilizar para hacer una investigación de mercado. Encuesta. Encuestas, perfecto. Encuestas, Revistas. entrevistas, focus group, exactamente. Esos son distintos instrumentos que uno puede utilizar. Por lo general, y tendrán la experiencia que nos viven llamando de la telefonía, de los celulares, de todo tipo, la encuesta es una de las más utilizadas. El tercer punto dentro del desarrollo del plan de investigación, que dijimos que el primero era determinar si vamos a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa o ambas. El segundo punto, elegir qué instrumento vamos a utilizar para recolectar esa información. El tercer punto es establecer el cronograma de trabajo. Una vez que yo ya tengo qué tipo de investigación de mercado voy a utilizar y qué instrumento voy a aplicar para obtener esa recolección de datos, me tengo que poner un cronograma de trabajo. Asignar tareas, qué tiempo voy a tener para hacer este proceso de investigación. Todo proceso de investigación siempre tiene un tiempo. Se inicia hoy y termina el proceso, la investigación, en tal fecha, porque después hay que procesar los datos, que ahora vamos a ver más adelante, y presentar los resultados. Entonces hay que determinar un cronograma de trabajo. Y el cuarto punto, no menos importante, es definir los costos. Es decir, hay que asignarle un presupuesto a la investigación que vamos a hacer, porque eso tiene un costo. Eso entonces, esos 4 puntos, determinar el tipo de investigación de mercado a realizar, ya sea cualitativa, cuantitativa o ambas, elegir el instrumento por el cual vamos a recolectar los datos, establecer un cronograma de trabajo, asignar tareas, tiempos para todo el proceso de investigación, y definir los costos, es decir, asignar un presupuesto. Estos 4 puntos están dentro de lo que se denomina el desarrollo del plan de la investigación. Ahora bien, ya definimos todo eso, volvemos un poquito para atrás, ya definimos el por qué, el para qué, establecimos cuáles son, o planteamos cuáles son los objetivos por los cuales estamos haciendo la investigación, que nombramos 3, desarrollamos todo el plan de investigación, definiendo cuál es la investigación de mercado que vamos a hacer, si cualitativa, cuantitativa o ambas, elegimos el instrumento, el cronograma de trabajo y definimos los costos. El siguiente paso, antes, y que esto es muy importante, antes de empezar con la investigación de mercado, es hacer una prueba del instrumento de investigación. Porque nosotros podemos diseñar, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el instrumento que elegimos es la encuesta.
Yo no me puedo lanzar a hacer todo un proceso de que la encuesta ya empiece a circular si yo no hice previamente una prueba con una pequeña muestra muy chiquita para ver si el tipo de encuesta que elaboré me da las respuestas que yo estoy queriendo buscar, no las respuestas de la solución, sino si responde a los objetivos por los cuales yo quise hacer la investigación. Si yo quiero hacer una investigación sobre qué cantidad de gente, o no sé, o cuál es la satisfacción que los usuarios tienen con determinado tipo de vehículo, bueno, si yo cuando hago la encuesta, por los tipos de preguntas que hice, no hay una pregunta que quede clara donde me defina o me dé como resultado eso que estoy investigando, quiere decir que hicimos mal el instrumento de investigación. Entonces, es importante hacer una prueba para asegurarnos que los instrumentos que elegimos se encuentran bien elaborados, resultan fácil de comprensión, porque una encuesta tiene que ser fácil de entender para la persona que la va a contestar, fácil de interpretar, y que, digamos, todos los datos que se recopilan vayan adecuados a lo que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, si el instrumento se trata de una encuesta, como lo acabamos de decir, hay que verificar que esta encuesta lleve una estructura bien definida, que las preguntas sean bien relevantes a la investigación, que sean entendibles, tanto para el encuestador como para los que son encuestados. Entonces, hay que tratar de descubrir qué tan efectivos son los instrumentos que diseñamos y que planteamos para que, si hay que hacer alguna modificación, ahí es el momento de hacerle la modificación necesaria. Y ahí sí, largar la investigación. Si vemos que la prueba que hicimos está ok, no hacemos ninguna modificación del cuestionario, de la encuesta, y podemos avanzar ya en sacarla a circulación. Por ejemplo, yo trabajo, además de lo que me dedico, hago trabajos tercerizados para una empresa que hace estudios de investigación de mercados, para el rubro automotriz y para el rubro del agro. Entonces, la empresa tiene un call center, que son las personas que están continuamente llamando, haciendo las encuestas a las personas, a los productores si nos referimos al agro, o a los usuarios de vehículos cuando se hacen de vehículos. Entonces, antes de que el call center, por ejemplo, que está formado, no sé, por ejemplo, por 10 personas, antes que las 10 personas ya arranquen con toda una muestra, porque también hay que determinar una muestra de cuántas hay que hacer en tal zona, cuántas en otra, bueno, todo un proceso, hacemos llamar no sé, a 10 personas para que se hagan 10 encuestas y vemos cuál es el resultado de esas 10 iniciales. Si está todo ok, listo. Ahí se arranca y se da comienzo al proceso de investigación con el total de la muestra, con el total de las personas y todo. Si no, hay que modificar el cuestionario. Si hay alguna pregunta que, no sé, se hace la encuesta y cuando vemos la devolución, vemos que, no sé, de 10 encuestas, 7 en tal pregunta le preguntaron al encuestador, no entiendo, ¿me lo repetís? O no entiendo qué me querés preguntar. Significa que quizás la pregunta no está bien del todo redactada. Entonces ahí se hace una modificación justamente para que no ocurra eso. Entonces ahí es el momento donde se hacen las modificaciones. Y por eso digo que es un paso muy importante, porque imagínense, ya que implica demasiado costo hacer una investigación de mercado, si no hacemos esta prueba y cuando tenemos el resultado, por ejemplo, supongamos que el estudio implica que tenemos que hacer 300 encuestas. Supongamos que en lugar de hacer estas 10 iniciales, arrancamos para hacer directamente las 300 encuestas y cuando tenemos toda la devolución, vemos que no nos lleva a lo que queríamos, al objetivo del estudio. Imagínate que gastamos fortuna en hacer todo ese proceso de investigación y no pudimos llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, por eso es importante hacer esta prueba para garantizar, más allá de que después el resultado de, por ejemplo, que a los usuarios el auto le gustó o no le gustó, que eso ya es una resolución de lo que se recopiló,
pero por lo menos se llegó a una definición, ¿no? Que es lo que se busca cuando uno hace una encuesta o una investigación. Ahora bien, el siguiente paso, luego de la prueba, y que una vez que ya eso está listo, se empieza a hacer toda el proceso de investigación, llega la etapa de la recolección de los datos. Es decir, que una vez que los instrumentos fueron elaborados, fueron probados, y llega la hora de empezar a utilizarse, aquí es la parte más laboriosa que tiene el proceso de investigación, que es justamente la de recolectar toda la información necesaria a través de las encuestas, en este caso, que fue el instrumento que pusimos como ejemplo, para comenzar a analizar los resultados. Esto, obviamente, toda esta recolección de datos, como dijimos anteriormente, se va a realizar de acuerdo a un cronograma de trabajo que ya se trazó anteriormente, cuando hablamos de el desarrollo del plan de investigación, y va a ir acorde al tipo de investigación y a la fuente que ya estuvimos planeando y determinando también en el plan de investigación. Es importante que las personas que están a cabo de hacer todo este proceso se encuentren también perfectamente capacitadas, tiene que haber un supervisor que vaya evaluando cómo va todo el proceso de investigación y demás, ¿no? Eso es importante para que alguien, digamos, esté a cargo de ver que todo eso se vaya realizando correctamente. Una vez que tenemos todo ese trabajo, toda la recolección de los datos listo, en el tiempo que se determinó, con el tipo de investigación que elegimos, con la fuente que determinamos y todo, llega la etapa de análisis e interpretación de la información. Ese es el siguiente paso. En este paso, acá es donde los datos que se recolectaron son revisados, son codificados, son procesados, con el fin de poder transformarlos en información que va a ser evaluada e interpretada. En este caso, se suele usar lo que son tabulaciones, cálculos, métodos estadísticos, justamente para analizar e interpretar la información. Una vez que se hizo esto, ya los datos van a poder ser analizados para estar ya en la posibilidad de poder formular las hipótesis y las conclusiones que se derivan de la investigación. Por eso, si una pregunta del examen se dice, una vez que se recolectó la información, ya se puede preparar el análisis para poder formular hipótesis y ver qué conclusiones se derivaron, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dirían? ¿Verdadero? ¿El resto? Sí, yo ya estoy procesando los datos que vos me entregaste. Verdadero. No, yo dije, una vez que se recolectó la información, ya están los datos listos para poder ser analizados, formular las hipótesis y las conclusiones que se derivan de esa investigación. ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero. 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 Es falso. ¿Por qué? ¿Por? Falta el, ¿Qué pasó? Me quedé. Pará. Si me dijo... falta el procesamiento. Exactamente. Falta esto que acabo de decir de procesar, revisarlos, codificarlos, preparar esa información a través de cálculos estadísticos, de tabulaciones, para una vez que se hizo se pueda analizar. ¿Esto qué quiere decir? Que la información se tiene que preparar para analizarla y para ver a qué conclusión se llegó. No es que una vez que yo junté las 300 encuestas, ya está. Porque sería imposible, ¿qué tengo que ponerme a leer? Todas las encuestas y cómo combino todas las respuestas. ¿Qué se hace? Se analizan y se unen. Bueno, la pregunta 1 de las 300 encuestas se agrupan y se da una resolución. La pregunta 2 de las 300 encuestas se unen, se tabulan los datos, qué sé yo, y te da una respuesta. Y así, pregunta por pregunta. Entonces se prepara y de ahí se saca y podemos analizarlo. Así que ojo con eso. A ver, Agustín, una consulta. Porque yo tomaba los apuntes recién y me decía, o sea, el ejemplo era si realizamos una encuesta que sea entendible. Sí. Tenemos una etapa de recolección de datos
una etapa de análisis e interpretación de esos mismos datos, que Que los es lo que vamos a acabo de revisar decir todos. ahora. Que ahí Sí. se analiza. Después tenemos Sí. la cuarta, que sería la etapa de procesado y evaluación, sería entonces. Sí, pero no importa la numeración. Yo lo que tengo que tener en Sí. claro es que yo recopilo los datos a través de la encuesta, por ejemplo, que acabamos de hacer. Ya tuvimos las Sí. 300 encuestas realizadas. Yo, Bien. con esas 300 encuestas realizadas, lo que tengo que hacer antes de poder analizar esa información es procesarla, revisarla, codificarla, Está bien. después poder analizarla y elaborar las hipótesis o las conclusiones que se derivan de la investigación. Ese sería el caminito que Bien. tenemos que tener en cuenta. Ahí está. Y por último, y con esto terminamos, nos quedan creo que 3 minutitos, en la parte final se denomina preparación y presentación del informe. Una vez que yo ya lo analicé y ya saqué las conclusiones que se derivaron de la investigación, en la parte final de la investigación de mercado es donde todo ese proceso adquiere un sentido definitivo, digamos, y sirve para tomar la decisión sobre el resultado que me dio la investigación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer y elaborar el informe con las conclusiones que se realizaron. El informe debe tener una estructura que vaya acorde a los objetivos que nos planteamos inicialmente de la investigación. Tiene que ser de fácil lectura, los resultados. Por lo general se recomienda que haya gráficos, que haya diagramas, que también son necesarios para apoyar a la visualización más amplia de los resultados. Y de esa manera se presenta el informe a los que se tenga que presentar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablamos del rubro automotriz, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Toyota. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos el estudio previo de lanzamiento del vehículo Etios. Hicimos un preestudio antes que el vehículo Etios salga al mercado, con una determinada selección de personas, que se tuvo que elegir los perfiles y todo, para que vengan a evaluar el vehículo antes de que salga al mercado, para ver si era necesario hacerle alguna modificación al vehículo antes de que quede listo y salga al mercado. Entonces, nosotros tuvimos que hacer todo ese proceso de investigación, lo mismo, con todos estos pasos, y a lo último tuvimos que presentarle este informe a la empresa Toyota, para que ellos vean cuál fue el resultado de esta investigación, donde se determinó que, por ejemplo, a muchos les pareció raro que el tablero, no sé si conocen el auto Etios, está en el medio, bien en el medio. Sí, sí. Bueno, y ahí salieron un montón de cosas. Entonces, como conclusión final, la investigación de mercado es una herramienta de suma importancia para poder darle más claridad a las decisiones y a las estrategias que nosotros estamos y queremos lograr. De esta manera terminamos el tema, todo el proceso de la investigación de mercado. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Nos quedan menos de un minuto, así que en cualquier momento se corta, por eso quería que me digan por rápido si quedó claro, se entendió, fue entretenido. Sí, perfecto. Perfecto. No, perfecto. Perfecto. Bárbaro, buenísimo. Listo. Listo, entonces chicos, los libero. Gracias, Agustín. Y nosotros Gracias. vamos a encontrar el próximo jueves, ¿sí? Gracias, Buenas profe. noches. Gracias, Agustín. Que tengas buena Jueves. Buena semana. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau.